Buen día, queridos hermanos. Les damos los buenos días a las personas que nos siguen a través de las redes. La Eucaristía de este día será presidida por Fray Jorge Payano. Las intenciones son las siguientes: por la salud, protección, sanación y liberación de la familia Blanco Tejada y sus ahijados, por un viaje y un embarazo, por la salud de la familia Rosario Batista, a Jesús sacramentado, por la salud y protección de Horacio Jiménez, encarga Julio, por la liberación, sanación y protección de la familia Polanco Grullón, sanación de la familia Albino Plasencia, por la liberación de la familia Marte Batista, salud de Ana Amelia Isiano, en acción de gracias al Señor, por la salud y liberación de la familia Carela Acevedo, por la liberación de la familia Marte Batista Payano, liberación y conversión de la familia Batista Puntiel, por el alma de Sofía Leonardo, Ramón Plasencia, Constantino Plasencia, Ramón Emilio Núñez, José de la Cruz Rosario, Rosa Rosario, al cumplir 3 meses de fallecida, Isabel Antonia Rodríguez, José Andrés Valenzuela, por todos los fallecidos de la familia Carela Reyes, por el alma de Alcacia Mercedes González, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por el alma de Eufemia Muñoz, Alejandro Pérez, Natividad Batista, Eutasio Batista, Basilea Batista, Nicasio Blanco, Ana María Gutiérrez, Juan Francisco Casó, José Antonio García y Pablo Batista. Cantemos, cantemos, cantemos a María, ha nacido el niño, noche de alegría. Cantemos, cantemos, cantemos a María, ha nacido el niño, noche de alegría. Todos los pastores que están anunciando que el niño ha nacido y ya es Navidad. Cantemos, cantemos, cantemos a María, ha nacido el niño, noche de alegría. Cantemos, cantemos, cantemos a María, ha nacido el niño, noche de alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días. Damos gracias al Señor que nos concede un día más para encontrarnos con Él, para descubrirle y sentir y experimentar su presencia, como lo experimentó la profetisa Ana en el Evangelio que hoy escucharemos. También es el penúltimo día de este año 2021 y tenemos que dar gracias a Dios por todo lo vivido en este año, por todas las experiencias, por todos los anhelos, lo que no se pudo realizar, para que Él, con fuerza, con ánimo, iniciemos el nuevo año guiados de la mano del Señor. Para participar dignamente de estos sagrados misterios, nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón al Señor de todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen,
a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofrece tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo santo Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Dios Todopoderoso, por este nuevo nacimiento de tu Hijo en nuestra carne, líbranos del yugo con que nos domina la antigua servidumbre del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Os escribo, hijos míos, que se os ha perdonado vuestros pecados por su nombre. Os escribo, padres, que ya conocéis al que existía desde el principio. Os escribo, jóvenes, que ya habéis vencido al maligno. Os repito, hijos, que ya conocéis al Padre. Os repito, padres, que ya conocéis al que existía desde el principio. Os repito, jóvenes, que sois fuertes y que la palabra de Dios permanece en vosotros y que ya habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en el amor del Padre, porque lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, y la codicia de los ojos, y la arrogancia del dinero, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa con sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrese el cielo, goce la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor.
Alegre ese cielo, goce la tierra. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas, pastros postrado ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Alégrese el cielo, goce la tierra. Decid a los pueblos, el Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alégrese el cielo, goce la tierra. Cante al Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos que el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos días de Navidad seguimos escuchando en la primera lectura al apóstol San Juan. Él nos dice que la luz ha brillado en las tinieblas. Invita a toda la comunidad a la que escribe esta carta, su primera carta, a que vivan en la luz y no sean de las tinieblas. Porque si son de las tinieblas es porque no han entendido que la salvación ya ha llegado a la comunidad. Y hoy les dice, el amor ha de ser el fundamento de todo. Donde se fundamenta la comunidad es en el amor. Olvidarse del mundo, porque nos señala muy bien Juan, en el mundo solo hay las pasiones de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia del dinero. Y la comunidad cristiana, la persona que sigue a Cristo, no puede tener como fundamento los fundamentos del mundo. Ha de dejar el mundo que se lleve como se entienda, pero la persona ha de ser apartada, vivir el amor y ser luz y signo de salvación para todos los que aún siguen amarrados al mundo. Y es ahí, en lo ordinario de nuestro día, donde nos encontramos con el Señor. Lo ordinario de la profetisa Ana era estar en el templo día y noche, aguardando la liberación de Israel. Y un día llega María, llega José y llega el niño, y en ese niño ella experimenta al Salvador, como lo había hecho ya en el Evangelio de ayer, que es continuación del de hoy, que aguardaba, Simeón, que aguardaba también la liberación de Israel, y descubrió en Jesús la luz que ha venido a alumbrar a todas las naciones. Y por eso dice, según tu palabra, Señor, ya puede dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has mostrado a todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.
También Ana aguardaba la liberación de Israel y por eso con el encuentro con este niño descubre al Salvador, al Mesías, al Señor. Y de ahí en adelante inicia a anunciar que en ese niño estaba la salvación de Israel. Que el encuentro con el Señor en lo ordinario nos haga y nos invite a lo extraordinario, a anunciarle a Él, a poner nuestros ojos en Él, a no fijarnos en lo que nos ofrece el mundo y dar nuestra vida por la salvación y anunciar esa salvación a todos los que nos rodean, de tal forma que no solo el niño Jesús, también nosotros, a la edad que tenemos que seguir creciendo en sabiduría, en amor a Dios y en amor al prójimo. Que podamos lograr eso guiados por Jesús, que crezcamos como Él creció, en esperanza, en amor, en gracia y sobre todo en sabiduría, para anunciar con nuestra vida lo que de Él hemos recibido. Y lo que hemos recibido de Dios es amor y misericordia. Que el Señor con su gracia siga guiando nuestros pasos, se nos deje ver en lo ordinario de nuestra vida para seguir anunciándole con fe y con alegría que la salvación de Dios se ha hecho realidad en Jesús que nos ha nacido. Que así sea. Nos ponemos de pie, presentamos al Señor nuestras oraciones por toda la iglesia para que se acoja a la voluntad de Dios y anuncie como la profetisa Ana la salvación que ha llegado a nuestros días. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas nuestras familias, para que acojan en su seno la salvación que Jesús ha venido a traer, que acojan al niño Jesús para que se manifieste su gloria. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Presentemos al Señor todos los enfermos en sus casas, en los hospitales, para que el Señor se digne concederle la pronta recuperación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Presentemos también nuestros familiares y amigos difuntos, por lo que ofrecemos esta Eucaristía, para que el Señor, rico en misericordia, les conceda el descanso eterno. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En silencio presente cada uno al Señor sus oraciones e intenciones personales. Padre de bondad, Dios de misericordia infinita, que te has manifestado al mundo entero, escucha nuestra oración, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pastores a Belén, vamos con alegría, que ha nacido ya el Hijo de María. Allí nos espera Jesús. Allí nos espera Jesús. Llevemos pues turrones y miel para ofrecer al niño Emmanuel. Llevemos pues turrones y miel para ofrecer al niño Emmanuel. Vamos, vamos, vamos a ver al recién nacido. Vamos, vamos, vamos a ver al niño Emmanuel. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, con bondad la ofrenda de tu pueblo y haz que cuanto creemos por la fe se haga vida en nosotros por medio de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva, pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición, no solo confiere dignidad eterna a la naturaleza humana, sino que por esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti por los siglos. Te alabamos junto con los ángeles, los santos, serafines y querubines, junto con la creación entera que te adora, te alaba, te rinde honor y alabanza. En esta mañana, Señor, también nosotros te adoramos, te bendecimos y glorificamos, Señor, tu presencia, tu santo nombre. Santo Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti por los siglos. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te rendimos honor y gloria a ti, Jesús. Bendito sea por siempre. Alabado sea Jesús.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo, en que la Virgen María dio luz al Salvador del mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Héctor Rafael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección: Calcia Mercedes González, Sofía Leonardo, Rosa Rosario, Isabel Antonia Rodríguez, José Andrés Valenzuela, Ramón Emilio Núñez, Ramón Plasencia, Constantino Plasencia. Todos los difuntos mencionados al inicio de esta celebración y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, Santa Bárbara, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Jesucristo, nuestro Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartan con alegría un signo de paz. Cordero tú, que quitas el pecado del mundo, que borras el pecado del mundo, ten piedad, Cordero tú, que quitas el pecado del mundo, que borras el pecado del mundo, ten piedad, Cordero tú, que quitas el pecado del mundo, que borras el pecado del mundo, danos
aquí a Jesucristo, la luz que brilla en las tinieblas, que se ha manifestado en nuestros corazones. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, yo lo siento. Él se goza en la alabanza de su pueblo, pues sé que nos estás amando y transformando hoy. Nos manda su mensaje de amor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este momento, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón, lo puedes probar en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres, Señor. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres, Señor. Se
encomendamos al Señor para que Él nos conceda la gracia de ver el año que inicia. Le damos gracias por todas las vivencias, por todo lo que nos ha permitido en este año que termina. Nos encomendamos a Él para que nos lleve de su mano en todo lo nuevo que surge. Él que todo lo hace nuevo, es el vino nuevo. Nos conceda la gracia de experimentar su presencia, de sentir su compañía en medio de las vicisitudes de la vida. Que seamos como la Virgen María, que todo lo guardaba en su corazón, asombrada de lo que se decía del niño Jesús. Que ella interceda por nosotros, nos alcance de su Hijo Jesús la gracia que necesitamos en este momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor, tú que llegas hasta nosotros en la participación de la Eucaristía, concédenos obtener el fruto de este sacramento y que al recibirlo nos hagamos cada día más dignos de este don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordarles que mañana la misa de fin de año es a las 6 de la tarde. Y el domingo primero, la misa de inicio de Año Nuevo, es a las 8:30 de la mañana como domingo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Por amor al hombre, Moriste en una cruz, quedaste en el cáliz por nuestra salud. Quedaste en el cáliz por nuestra salud. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles